Entonces, en la clase pasada empezamos a ver el sistema visual, el cual es un sistema sensorial que nos permite ver, nos permite recibir más bien información de fotones desde el mundo exterior. Ya vimos cuál era el espectro electromagnético, vimos dónde estaban los fotones empiezan más o menos desde aquí y terminan más o menos acá, y nosotros vemos una porción de ese espectro electromagnético. Y vimos varias cosas que hacía el sistema visual. Aquí empezamos de atrás para adelante, contándoles el final. Entonces el sistema visual hace varias cosas eh, que no son tan obvias. Vimos cada uno de esos ejemplos. Este es el que me gusta más porque aquí habitualmente todo el mundo describe cosas, pero en verdad son comparaciones. Aquí no hay ni casa ni nada. Aquí estos son comparaciones con cosas que uno ya conoce del pasado. El contexto importa, lo vimos varias veces. Aquí también el contexto importa, mucho contexto. Entonces hay bastante información de contexto. Eh, Perdón, estaba dejando entrar a gente. Ya, pero vamos a la parte más biológica. Entonces empezamos a ver dónde empieza el fenómeno visual. Empieza en el ojo, vimos cuáles eran las partes del ojo, vimos cuáles eran algunos de los problemas que muy comunes en humanos: glaucoma por alta presión intraocular, se produce una presión en el nervio óptico y hay disminución en la visión periférica. Cataratas son opacidades en el cristalino y lo que hace es que ocurra esto, no sé cómo se dice blurriness en español. Eh, una de las cosas fundamentales que hace el sistema visual es que nos permite enfocar cosas que quedan muy lejos versus cosas que quedan muy cerca. Y yo les dije que aquí puedo ver la grúa que está en la otra cuadra, probablemente más o menos a unos 60, 100 metros, pero también puedo enfocar mi dedo que está bastante cerca, y lo pueden ver si están viendo mi carita. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Hay una deformación de este lente, que en español le llamamos cristalino. Esa deformación ocurre por los músculos ciliares, entonces los músculos ciliares cambian la forma y eso va a cambiar las propiedades ópticas del lente y nos va a permitir enfocar de cerca o de lejos. Pero esto tiene fecha de vencimiento. Entonces aquí pudimos ver que este es un fenómeno que se llama acomodación y se mide, lo pueden medir en dioptrías, cómo cambian las propiedades ópticas del lente. Aquí a los 15 años hay bastante cambio, se permite bastante cambio. Sin embargo, a mi edad por aquí hay poco cambio. Eso significa que yo puedo enfocar de lejos, pero me cuesta mucho enfocar de cerca. No puedo ver desde aquí. Ahí sí con los lentes, porque estos tienen magia, porque son multifocales, pero si yo no usara los multifocales tendría que poner los dedos por allá muy, muy, muy lejos, no los ven, pero por aquí, muy, muy, muy lejos. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacen los lentes? Los lentes corrigen cambian artificialmente las dioptrías. Ya, vamos a lo que tenemos que terminar en la clase de hoy. Entonces, ¿dónde ocurre el fenómeno de la fototransducción? Primero, tenemos que entender que los fotones hacen algo en la célula y esas células cambian el potencial de membrana. Entonces, ¿dónde ocurre eso? Ocurre en la retina. Este es un dibujo de la retina en el que claramente vemos que hay, estos de acá es la capa de los fotorreceptores, esto es el fondo de la retina, tenemos estos que son conos, perdón, bastones, y estos que son conos no están dibujados a escala, como se acuerdan de la clase pasada y lo vamos a ver en la siguiente. No están dibujados a escala, no son exactamente así, pero no importa. Hay células bipolares, que es la segunda célula. El cono no dispara potencial de acción, el bastón tampoco, cambian el potencial de membrana y eso se llama potencial de receptor. La célula bipolar tampoco dispara potenciales de acción, es la célula ganglionar la que dispara potenciales de acción. Y estas células que están aquí, las células amacrinas, modulan y conectan estas columnas de información. Y lo vamos a ver, yo creo que lo primero que vamos a ver en la siguiente clase. Esta es una foto de cómo se ve esto. Entonces aquí no se entiende mucho tampoco, pero a la derecha el artista dibujó cómo se ven esto. Entonces claramente son muy diferentes las morfologías de los bastones, esta célula de ahí,
comparada con la de los conos. Claramente son diferentes y vamos a ver en unas diapositivas más adelante cuáles son las diferencias más grandes. Así se ven las células bipolares. Hay varias, tienen varias morfologías, no son todas igualitas. Y aquí finalmente están estas células grandes, que son las células ganglionares y las que disparan potenciales de acción. Y el artista les puso aquí nombres. Les puso M de magnocelular, significa grande, P de parvocelular. Y esos nombres no son al azar, porque esos nombres, esas células, las células M se conectan en cierto lugar y las células P hacen sinapsis en cierto otro lugar, y lo vamos a ver en la siguiente clase. Ya, parece que nos quedamos acá. Bueno, ¿qué pasa? Entonces yo quiero mirar a la retina. Me voy a mirar la retina y voy a ver qué hay en la retina. Así es como se ve una retina. Entonces aquí hay cosas interesantes, porque aquí esto va a depender bastante del monitor que estén mirando, pero acá hay una zona más oscura, donde se está moviendo mi mouse. Si no ven, no importa. El libro lo explica bastante bien. Dentro de esa, bueno, y aquí hay otra zona que es básicamente amarilla. Por aquí salen todos los axones de las células. Entonces, en esa región no hay células, no hay fototransducción ni nada. Entonces, si llegan fotones en ese lugar, no va a haber transducción de la información. O sea, hay un punto ciego en el ojo. Aquí a la derecha se representan las arterias y las venas, y como pueden ver, también entran y salen por ese lugar. Perfecto. Pero este lugar es curioso, que se llama fóvea. Aquí es donde ocurre la visión a alta resolución. Entonces, cortemos la fobia, a ver qué hay. Entonces, la fobia es muy particular. La fobia ocurre esto. Hay un adelgazamiento en la columna de células. Aquí están los fotorreceptores, acá están las células bipolares, y aquí están las células ganglionares. Toda esta parte de aquí donde se está moviendo mi mouse es lo que yo les he contado. Pero miren lo que pasa en la fobia. En la fobia, la capa de los fotorreceptores parece ser más grande, parece que no hay células bipolares y no hay células ganglionares. ¿Cómo se explica eso? Lo que pasa es que están todas desplazadas hacia afuera, hacia la parte externa. Aquí están estas células ganglionares y bipolares de acá, corresponden, hacen sinapsis con los fotorreceptores que están en la fobia. Entonces la fobia llega básicamente directamente la luz. No sé cuál es la que viene, entonces no sé qué tengo que hablar. Esa me la voy a saltar por un momento. Aquí está la explicación de lo que yo les conté. Entonces, todo esto es la fobia, toda esta región de acá es la fobia. Aquí se ve claramente. Entonces, la luz llega directamente a los fotorreceptores, y las células ganglionares y las células bipolares y las células ganglionares están hacia los extremos. Entonces, llega directamente la luz. ¿Qué es eso que me salté? Porque por alguna razón eso debería venir aquí. Entonces, ¿qué es esto del punto ciego? Cuando estábamos en el mundo presencial, yo pasaba un montón de hojitas con esto, ¿ya? Y ustedes pueden ver en el internet cómo determinar el punto ciego. Entonces, lo que vamos a hacer no siempre funciona en el compu. Lo que vamos a hacer es que vamos a tapar un ojo. Vamos a tapar, en este caso yo voy a tapar el ojo derecho. Voy a sacar los lentes para no tocarlos. Voy a tapar el ojo derecho. Y lo que voy a hacer, si no me equivoco, es que voy a ver, con mi ojo izquierdo, voy a ver la pelota blanca, la pelota negra. ¿Ya? Y hay una distancia en la que yo me voy a acercar y voy a dejar de ver la cruz. No es fácil de hacerlo en la pantalla del computador. ¿Ah? No es fácil de hacerlo, pero se puede. Pueden ver, hay varios experimentos para hacer esto. Este es el más simple. Hay otros bastante más entretenidos que están en el internet. Si buscan punto ciego del ojo, hay varias figuras, y yo he hecho algunas de esas en la pantalla, en el monitor, no en este, pero en el del laboratorio, que es un poco más grande.
y se ve. Entonces, todo esto es para ver. Entonces, la idea es que uno se tapa esto, se tapa un ojo y con el otro ojo va moviendo, moviendo. Hay una distancia en la cual ya, a ver, vamos a ver, ¿dónde está? Ahí está, más o menos. A una distancia, un cierto ángulo en el que no se ve la otra figura, y la otra figura es esa cruz. Entonces, eso nos muestra que realmente hay un punto ciego, hay un lugar en el que no llega información. Había una mano levantada hace un rato. Profe, yo que tenía la consulta, disculpe que lo escuché súper mal. ¿La fobia contiene a los fotorreceptores? La fobia es la parte, en los fotorreceptores hay en toda la retina. Lo que pasa es que en la fóvea la luz llega directamente a los fotorreceptores y las células bipolares y ganglionares están hacia los lados. La fobia tiene otra particularidad que la vamos a ver en una diapositiva más hacia adelante. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? La fobia es el lugar donde están los conos. Y aquí tenemos que... me salté una, parece, ¿ah? Hay una diferencia fundamental entre conos y bastones, pero estoy mirando dónde está la diapositiva que necesito para eso. Parece que no está. Denme un minuto, ¿ah? Fascinante. Fascinante. Denme un minuto que la busco, porque yo sé dónde está. Ya está. Ya viene, ya viene. ¿Dónde está? Ahí está. Ya, pero todavía no la voy a mostrar. Ups, hice algo terrible. Se fue todo a la vez. Ya, vamos a volver a lo de los conos y los bastones, ¿ah? ¿Cómo son? ¿Cómo son? ¿Cuál es la diferencia entre los conos y bastones? Funcionalmente, la diferencia es que los bastones reciben luz básicamente blanco y negro. Lo que ellos ven es sensibilidad. Entonces, son muy sensibles a la luz, pueden detectar muy poca luz. Los conos, estos de aquí a la derecha, no tienen una sensitividad tan alta, pero ellos permiten ver luz de diferentes longitudes de onda. Entonces, los conos nos van a dar la, la, la visión en colores. Ya, pero antes de entrar a eso, porque para eso necesitamos un poco de anatomía, antes de entrar a eso, ¿cuáles son las diferencias entre estas dos células que generan la fototransducción? Los bastones son largos. Dentro de los bastones, fíjense lo que está dibujado aquí. Adentro hay unos discos. Hay unos discos membranosos, y aquí en este dibujo se ve mejor, está hecho como un zoom. Hay discos membranosos, y en esos discos membranosos ocurre el fenómeno de fototransducción. Ahí adentro están las moléculas, la rodopsina, y que generan empiezan la cascada de fototransducción. En el caso de los conos, no hay discos. En el caso de los conos hay una membrana celular continua, pero tiene todas estas invaginaciones o microvellos que parecen una peineta. Entonces, aquí en esta membrana están las moléculas que hacen la fototransducción. ¿Cuál es la particularidad de esto? La fototransducción ocurre en la membrana. Entonces, en ambos tipos celulares hay una gran cantidad de membrana, hay una gran superficie de membrana,
¿ya? Ya sea dentro de estos discos que están en el citosol o en la membrana plasmática con estas vellosidades. Entonces hay una gran cantidad de membranas. Aquí están las diferencias y las principales son estas. Los bastones tienen una alta sensibilidad a la luz. Hay experimentos que muestran que ellos pueden detectar un fotón. Eso significa que ellos nos permiten ver en la noche. Nosotros podemos ver en la noche. Los conos tienen una baja sensibilidad a la luz. Eso significa que no nos sirven para ver en la noche. Pero pensemos aquí. Resulta que yo no me había dado cuenta hasta que empecé a hacer clases de esto. Cuando hay poca luminosidad, nosotros no vemos en colores. Si ustedes están en la noche en su pieza y cierran las luces, cierran las ventanas y hay poca luz, se van a dar cuenta que ustedes no ven en colores. No vemos en color a baja luminosidad. Vemos un poco borroso también, ¿ya? Entonces, eso es porque a baja luminosidad funcionan los bastones y no los conos. ¿Dónde están estas células? ¿Están distribuidas homogéneamente? No, no están distribuidas homogéneamente. Este es un gráfico en el cual estamos viendo, no está en milímetros, sino está en excentricidad, en ángulos, porque esta es una superficie curva. Entonces, aquí en 0, esto es la fobia. Fíjense, en verde está la densidad de los conos. Entonces, los conos están presentes principalmente en la fóvea. Los bastones están en toda la retina, hay más bastones cerca a la fóvea, pero luego en la fóvea básicamente no hay bastones. Entonces la fóvea es este lugar donde están principalmente los conos. Este es un dibujo de cómo se vería, es una foto más bien. Este es un lugar por aquí, lejos de la fóvea. Hay un montón de estos chiquititos que son los bastones y hay solamente 3 de estos conos. Nos vamos acercando y la densidad de conos aumenta. Estamos en la fóvea y hay puros conos. Y lo mismo si nos vamos por fuera. Entonces, la fóvea es el lugar donde principalmente están los conos. Los conos tienen baja sensibilidad a la luz, pero hay varios tipos de conos. Hay 3 tipos de conos que nos permiten ver la visión en colores. Y aquí viene la diapositiva que no estaba. Vamos a agrandar porque no se ve nada, por supuesto. Vamos a ver, yo creo que ahí sí se ve bien. Entonces, este es un gráfico en el que se muestra cuál, esta es una escala de luminosidad en escala logarítmica. A la izquierda está muy poca luminosidad, a la derecha está mucha luminosidad. Aquí arriba están eventos que nosotros conocemos. La luz de las estrellas, la luz de la luna, es para que nos ubiquemos. Esas luminosidades a qué corresponden. Entonces, la luz de las estrellas es bien poquita luminosidad, ¿cierto? La luz de la luna, eso es bastante luminosidad y lo saben quienes han estado en el campo. La luz dentro de una pieza con las luces prendidas y esto es la luz del sol. Entonces, para que nos ubiquemos en cosas que son fáciles de entender. Entonces, ¿en qué momento empiezan a funcionar? ¿A qué luminosidad empiezan a funcionar cada uno de estos tipos celulares? Los bastones, estos que nos dan información de básicamente luz o no luz, empiezan aquí, muy poca luminosidad. Los conos empiezan a funcionar aquí. Este es el umbral para los conos, más o menos a la luz de las estrellas. Entonces, esta región se le llama visión escotópica. En esta región no tenemos visión en color, es como cuando nos vamos a acostar y nos tapamos bien tapados y está todo cerrado en la pieza y uno puede ver que hay cosas, uno puede ver la almohada, puede ver para allá la puerta, pero se ve bastante borroso, ¿cierto? Se ve bastante borroso, no se ve la definición no es muy buena. Sin embargo, nos da información, ¿ya? Y vamos a volver sobre eso.
entre esta posición donde está el umbral de los conos y está ya la saturación de los bastones. Eso se llama visión mesópica. La luz de la luna, por ejemplo. Aquí tenemos ambos funcionando, los conos y los bastones. Cuando ya está muy luminoso, como aquí en mi pieza, pueden ver, está bien luminoso y probablemente la pieza de todos ustedes, o la sala de clase, etcétera, ahí ya no están funcionando los bastones porque están saturados. Entonces, todo lo que vemos es por acción de los conos. Y esto se llama visión fotópica. Y en la visión fotópica tenemos... Perdón. Ay, perdón, me dio un hipo y me dolió. Entonces, aquí tenemos una visión en color y tenemos visión, digamos, a alta resolución. Por supuesto, si uno mira el sol, pasan cosas malas. No solamente duele, sino que también puede haber daño celular, puede haber muerte celular. Entonces, eso no es muy bueno. No, es la peor idea que podrían tener mirar al sol directamente. Yo sé que hay varios presidentes de Sudamérica que lo han hecho en la tele. No lo hagan. Me devuelvo, porque hay algo que no les dije. Entonces, esto de que exista esta estructura, que se llama la fobia, significa que lo que está enfocado en la fobia es lo que está enfocado en la fobia. Aquí hay un dibujito, está chiquito, pero no importa, ustedes ya lo saben. Lo que está enfocado en la fobia es lo que vamos a ver a alta resolución. Entonces, básicamente, cuando estoy mirando para adelante, al computador, cuando estoy caminando, etcétera, es la información que viene de la fobia. Y eso es la visión que nosotros vemos para adelante. Pero nosotros también tenemos visión periférica, ¿cierto? Nosotros, a pesar de que estamos mirando, caminando, por ejemplo, vamos mirando para adelante, nosotros vemos que ocurren cosas, o más bien percibimos que ocurren cosas por aquí. Eso es visión periférica. Ya voy a contestar la pregunta, déjeme terminar la idea. Entonces, ¿cuáles son las características de esta visión periférica? Si ustedes están mirando para adelante y aquí se empieza a mover una mano, por ejemplo, miren, aquí está mi mano, yo no sé qué cosa se está moviendo, pero yo estoy mirando para adelante, pero yo sé que hay un movimiento, no tengo idea qué es, pero hay un movimiento, no podría determinar qué es. Hay experimentos que muestran que ni siquiera podemos ver el color de lo que de esas cosas. No podemos saber qué es, pero podemos ver. Entonces, hay visión periférica. Esa visión periférica, déjenme devolverme una hasta que haya una retina. Entonces, nosotros lo que vemos del frente es la fobia. Lo que está en la visión periférica, voy a usar aquí arriba, por ejemplo, imagínense algo que está volando por ahí muy arriba, una mosca, algo así. Eso de ahí va a entrar por el lente y va a llegar acá. En esta región no hay conos, hay solamente bastones. Entonces, eso correspondería a visión periférica. La visión periférica está dada por los bastones, siempre me confundo entre conos y bastones. ¿Ya? Entonces, por eso, la visión periférica de nosotros es relativamente mala en términos de definición. Incluso por acá, yo estoy mirando para adelante, no podría ver muy bien, veo que hay un cambio de color en la mano, estoy mirando para adelante, ¿ah? Veo que hay cambio de color, aquí hay un color, aquí hay otro color, no me queda muy claro cuál es, ¿ya? Entonces ustedes pueden repetir esas observaciones simples y pueden ver esto. Entonces, esto es importante. Pero entonces aquí salta una duda. Si yo solo puedo ver para adelante a alta resolución, yo sé, voy a mirar para afuera, ahí está el edificio de al frente. Yo puedo ver el edificio. ¿Cómo diablos puedo ver el edificio que es bastante campo visual? Si en verdad ya se imaginan la fobia es muy pequeñita,
y el campo visual es pequeño. ¿Cómo hago esto? Resulta que el ojo se mueve y nosotros no nos damos cuenta, pero el ojo va haciendo movimientos así y va explorando. Am, Pueden buscar en el internet, no vamos a hablar mucho de eso en este curso, pero eso se llaman sacadas. Cada vez que el ojo se mueve para un lado se llama una sacada y cuando el ojo está mirando algo se llama fijación. Entonces, si uno le muestra a una persona una foto, una carita, aquí hay una carita, la persona va a enfocar las partes importantes de la carita, los ojitos, la boquita en este caso. ¿Mm? Así es como funciona esto, el ojo se mueve bastante. Ya, Cristóbal tenía una pregunta. Sí, un par de preguntas. Uno, cuando tú, por ejemplo, una situación ya que siempre pasa, que por ejemplo cuando uno va entrenando ya, va agitado y trata de ver algo, pero no logra enfocarlo bien, eso requiere, ese tiene que ver como con un daño con la fobia, como de no poder como apreciarlo bien como en calidad, Es que no sé a o qué por se dónde. refiere, no, eh, tiene que ser un poco más específico. o sea, por ejemplo, cuando tú vas corriendo y usted ve a una persona de lejos, pero no puede apreciar los detalles, no puede apreciar los detalles de la cara y veo como borroso, veo un poco borroso y no, la imagen. Ya, pero es que puede ser que esté más allá del límite de resolución. Entonces, la pregunta es, si tú no estuvieras corriendo, ¿verías los detalles de la cara? Con mucha más facilidad estaría enfocado en eso y podría verlo con mucha más facilidad esos detalles. Sería como casi Entonces, inmediato. ya, ok, entonces lo que pasa es que en ese caso lo que tú estás haciendo es que estás moviendo el ojo, po, porque cuando tú estás corriendo estás moviendo el ojo no solamente en el eje vertical, sino que también lo estás moviendo en el eje horizontal. Sí. Así que yo creo que es eso. Con un múltiple objetivo, el ojo se cansa y no puede centrarse bien en una tarea fija. Es como cuando tú tratas de tomar un video de algo con la cámara moviéndose. No se ve Mm, bien. no, no. Se ve borroso. Es lo mismo. Eh, el otro es que nosotros nos vamos a enfocar con la parte ocular de cuando nosotros vemos con respecto a los rayos que se van viendo en el lente. Vamos a irnos en esa parte con enfocarnos en los rayos que van pasando por debajo del lente, como el medio más como físico, entre comillas. Nada pasa por debajo del lente, todo pasa por dentro del lente. Sí, es que había unas condiciones que, por ejemplo, la hipermetropía, que habían un par de como de que en física se llamaba R, R1, R2, R3, etcétera, que iban en distintas direcciones, como dependiendo del lente. Eso no lo vamos a ver aquí o No, 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 ya. es que no sé a Eh, qué se refiere. no sabría cómo explicarlo. Son Ese es un como problema. sí, no sé, ahí cuando lo tenga más claro se lo pregunto. El otro es con la visión de los perros, que se dice que ven en escala de grises. ¿Cómo es eso en realidad? Bueno, no le puedes preguntar a un perro cómo ve. Eso es lo primero, ¿ya? Y ese es un problema. Em, los experimentos que se han hecho es tratar de ver si el perro puede asociar cosas en colores, ¿ya? Entonces, nosotros podemos asociar cosas en colores, podemos hacer una asociación en algo de este color, por ejemplo, versus una recompensa. Y así se han estudiado las asociaciones por 100 años, ¿ya? Entonces, tú puedes asociar un color con una recompensa, otro color, mira el paño, con otra cosa o con una no recompensa, por ejemplo. Y tú puedes enseñarle a diferentes mamíferos estas diferencias de colores. Al perro no. Eso es lo que pasa. ¿Ya? Entonces, ese experimento sugiere que los perros tienen o no pueden diferenciar ciertos colores como lo hacemos nosotros. Si eso no escala de grises, yo hablé latamente en la clase pasada de que esto de los colores es una invención y es una invención de nuestro cerebro. Entonces, el perro, en su cerebro de perro, no sabemos cómo ve. Quizás ve algo parecido como los colores. Lo que pasa es que ahí hay una cosa del lenguaje. Para nosotros,
nosotros usamos este concepto escala de grises, que quizás para el perro no es una escala de grises. ¿Me entiendes? Sí, se entiende. Entonces toda esa idea de la escala de grises viene de estos experimentos, que parece que el perro no puede discriminar entre ciertas longitudes de onda. Esa es como la idea. Ya, sigamos si no hay más preguntas. Si hay más preguntas, paramos y las contestamos. Ya, entonces lo que hemos visto es que está la retina, en la retina está la fobia, en la fobia están los conos, y estos conos, si bien no tienen alta sensibilidad, o sea, necesitamos bastante iluminación, nos permiten ver en colores. Y eso es algo que vamos a tener que explicar. ¿Cómo es esto de los colores? Porque esto es algo muy interesante. Recuerden, los colores están aquí en la cabeza, ¿eh? Ya, entonces para eso tenemos que ir por partes, a la parte celular. Esto es el diagrama de lo que sería un bastón. Ahí está la membrana plasmática, aquí están los discos de membrana, y aquí en estos discos de membrana están estas moléculas, que son unas moléculas de 7 segmentos de transmembrana, que se llama rodopsina. La rodopsina, aquí adentro, tiene este compuesto que se llama retinal. El retinal cambia la posición de un enlace, la forma de un enlace, con luz. Entonces, en oscuridad, yo no sé si ustedes han tenido química orgánica, pero en la posición 11 está el carbono está en posición cis. Con luz en la posición 11 debe ser si no me equivoco, no, es si no me equivoco. Cambia el enlace de posición y ahora cambia la forma y están todos en posición trans. Esas son nomenclaturas de la química orgánica para mostrar dónde están las sustituciones en los carbonos. Ya, entonces, si no tienen química orgánica no importa, lo que importa es que cambia la forma, cambia la conformación de esta molécula, aquí está en oscuridad y aquí arriba está en luz. Perfecto. Entonces, ¿qué ocurre cuando cambia la forma? Cuando cambia la forma, esta molécula, la rodopsina, ahora empieza a activar una cascada de segundos mensajeros. ¿Cuántos genes para la rodopsina hay? Hay varios. Hay uno que está en los bastones y hay 3 que están en los conos. Unos diagramas complicados para mostrar que si bien qué tan parecidos o no tan parecidos son entre ellos, ¿ya? No vamos a entrar en ese detalle. Lo que sí vamos a entrar en el detalle es cómo funciona este proceso de fototransducción. Entonces, este es un cono, es un bastón. El bastón está en la oscuridad. Y miren lo que ocurre en la oscuridad. En la oscuridad, esta molécula no está activada, estos de aquí no están activados, y existe una molécula que se llama guanilil ciclasa, que es una proteína que toma GTP, guanosina 3-fosfato, y lo transforma en GMP cíclico, en la oscuridad. Ese GMP cíclico activa a ese canal, que es un canal activado por nucleótidos cíclicos. Ese canal se abre y entra sodio y calcio. Si entra sodio a la célula, el potencial de membrana se despolariza o se hiperpolariza. ¿Qué creen ustedes? Es lo mismo que pasa en el potencial de acción. ¿Qué pasa si entra sodio a la célula? ¿Se despolariza o se hiperpolariza? Se despolariza. Se despolariza. La misma idea que en el potencial de acción, se despolariza. Entonces, este canal hace que está abierto en la oscuridad, hace que el potencial de membrana esté despolarizado. Esto, ya, no. ¿Qué pasa cuando llega la luz? Cuando llega la luz, aquí ese fotón, fíjense que lo que pasó con estos dibujitos, estos canales, estas rayitas separadas significaban canales abiertos. Ahora estas rayitas así significan canales cerrados. ¿Por qué se cierran estos canales? Llega la luz, se mueve, fíjense, aquí estaba el retinal, fíjense, tiene esa forma, así con un ángulo, en 11 cis y ahora está en todos trans.
Y ahora cambia la forma de esta molécula, hay un cambio conformacional de la rodopsina que activa a la proteína G. Todo esto es la proteína G, la subunidad alfa y las subunidades beta-gamma. Ahora la proteína G hidroliza GTP, por eso se llama G, activa la fosfodiesterasa, y fosfodiesterasa es una molécula es una proteína que degrada el GMP cíclico. Entonces toma GMP cíclico y lo transforma en GMP. O sea, disminuye la concentración de GMP cíclico. Y como disminuye esto, hay menos triangulitos y ahora el canal se cierra. Y ahora ya no hay corriente de sodio, entonces ahora el potencial de membrana se hiperpolariza. Entonces esto es curioso. La luz hiperpolariza, que es algo como contraintuitivo, porque lo que hemos visto en este curso es que cuando llega un estímulo, la célula tiende a depolarizarse. Y hemos visto varios estímulos en este curso. Movimiento, por ejemplo, movimiento mecánico, neurotransmisor, etc. Ya, entonces lo voy a decir de nuevo porque esto es importante, pero rápido. En la oscuridad hay producción de GMP cíclico, eso implica que los canales activados por GMP cíclico están abiertos. Cuando llega la luz, se activa la cascada de fototransducción de segundo mensajero que hace que la fosfodiesterasa degrade el GMP cíclico. Y ahora va a disminuir la concentración de este y estos canales se van a cerrar. Entonces, hay un cambio en el potencial de membrana y la luz hiperpolariza. Aquí está el experimento. Este es un experimento que está desde 0 a menos 20. No le crean ese 0 porque en verdad no era 0, es menos 40. ¿Ya? En el último curve está mejor esto, pero la idea es exactamente la misma. Entonces estamos aquí en el reposo a un cierto potencial de membrana, llega la luz, miren cuánto dura la luz, estos son milisegundos. Miren bueno, ya no sé, quizás son segundos. ¿Ya? La luz es muy corta y miren, en todos los casos hay una hiperpolarización. ¿Cuál es la diferencia en estos trazos? La diferencia es la luminosidad de la señal. Uno es muy poca luminosidad. Ven que hay una bajada pequeñita y luego se devuelve. Muy pocos fotones. Cuando hay más fotones, miren lo que ocurre. Hay una bajada y se devuelve, pero ahora esa amplitud en 2 es bastante más grande. Y eso lo pueden ver con todos. Pero aquí ocurre algo interesante. Resulta que a amplitudes muy altas hay una gran hiperpolarización y luego esto se demora bastante. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, porque las cascadas, cambiar el funcionamiento de estas cascadas de transducción toma algunos milisegundos. ¿Ya? Eso, entonces la luz hiperpolariza. Esto es lo mismo que yo creo que se lo robé al Rodolfo Madrid, es de otro libro, pero es exactamente lo mismo, de hecho no lo debería mostrar. ¿Profe? Sí. Esos resultados que mostró usted en el gráfico, ese experimento, ¿cómo se lleva a cabo? Oh, esa es una muy buena pregunta. Estos son experimentos muy antiguos en el cual que hicieron no sé si fue Kuffler, da lo mismo. Se toma una retina, toma al animalito, le pides perdón, le saca la cabecita, le saca los ojos, tomas la retina, luego disocias las células de la retina, obtienes células individuales y haces patch clamp sobre estas células. Así es como se hizo este experimento. Los experimentos anteriores a esto no usaban patch clamp, sino que medían corriente extracelular, porque era muy difícil hacer patch clamp, y además no había patch clamp en esa época. Lo otro que se hace es que, a ver, no tengo nada aquí. La otra pregunta es cómo diablos uno le pone fotones a esto, ¿ya? Y hay maneras ópticas de ponerle muy pocos fotones, y una de las cosas que se hacía es que si esta era la célula, imagínense, ojalá estén viendo mi carita, entonces uno viene con una pipeta y uno agarra esta célula, entonces para que no se mueva, y ahí la ilumina. Eso, con células disociadas, no se hace con la retina completa.
Ya, ok. Ese profe. De nada. Es una buena pregunta. ¿Ah? ¿Cómo se hace el experimento? Es una muy buena pregunta. Porque a veces uno piensa que lo hace con el animal entero. Que, ¿cierto? Si no le dicen cómo se hace, quizás se puede, no se puede. Ya. Hay otros experimentos que se pueden hacer con el animal entero. Ya, pero entonces tratemos de terminar la clase tratando de entender esto de los colores, porque ya creo que los he convencido un poco de que los conos y los bastones hay diferencia en la sensibilidad, pero ¿cómo vamos a explicar que haya conos que vean, sensen diferentes longitudes de onda? Esto es un experimento en el cual se ven el espectro de absorción de la luz a diferentes longitudes de onda. ¿Qué significa esto? Vamos a tomar este de acá, short, es la rodopsina de los bastones. Entonces vamos a poner la rodopsina y la vamos a poner a diferentes longitudes de onda, o sea, la vamos a iluminar con diferentes colores y vamos a medir cuánta luz absorbe. Hay instrumentos para hacer esto, son experimentos antiguísimos, ¿no? Esto es relativamente fácil de hacer. Entonces solamente vamos a poner la rodopsina y vamos a mirar en qué longitudes de onda absorbe. Y esas longitudes de onda son a las que funciona. Esa es la idea del experimento. Entonces, fíjense este que es el de los bastones, absorben todo este espectro de longitudes de onda. Pero fíjense, esto es lo interesante, porque todos estos de acá son, perdón, ahí lo dije todo mal. Este de acá son los bastones, el que dice ROTS, que está en la línea punteada. Lo que importa son los otros, el short, el medium y el long, esos son los 3 genes que están involucrados con los colores en las rodopsinas. Entonces, hay células, hay conos que solamente expresan este. ¿Dónde está el máximo? El máximo está por el azul. Entonces, principalmente van a responder a longitudes de onda por el azul. Miremos este otro, el medium. Está como por el verde, más o menos. Entonces, las células que expresen ese pigmento van a responder principalmente en esas longitudes de onda. Y está este otro, el long, que tiene un máximo aquí entre el verde y el amarillo. Entonces van a responder principalmente en esas longitudes de onda. Entonces, esta es la explicación de por qué nosotros podemos ver en colores. Tenemos células que expresan esos 3 pigmentos. Este pigmento está centrado más o menos en el azul, este otro más o menos en el verde, y este más o menos en el amarillo naranja. Entonces, combinando información de esas células, nuestro cerebro puede reconstruir y hacer las mezclas y permitirnos ver en lo que nosotros llamamos colores, que recuerden, es un invento del cerebro. Y ese fenómeno se llama tricomatía porque tenemos 3 pigmentos. Si tuviéramos 4, se vería diferente. Pero resulta que hay personas que tienen problemas y que no pueden ver los colores de la misma manera que los puede hacer la mayoría de la población. Esto de aquí arriba es una simulación de cómo vemos nosotros, quienes no tenemos, yo, la mayoría de ustedes, quienes no tenemos problemas, vemos varios colores en esa foto. Hay personas que no tienen el gen o que tienen mutaciones en el gen L, este que está cercano, aquí le ponen rojo, ya ok, vamos a ver si es rojo. Entonces miren, así es como se verían con otros colores. No hay tanto contraste en los colores, si ustedes lo quieren ver de esa manera. Si nosotros quitáramos el M, miren, se ven principalmente verde, se ven colores, ¿cierto? Pero no con la, no sé cómo se dice, con la vibrancia de la original. Entonces, probablemente algo parecido pasa en el perro. El perro ve diferencias, ve degradés, ¿ya? Pero probablemente el perro no ve esta diferencia. Se fijan entre el rojo y el verde, que es bastante diferente. Miren aquí,
entre esa hojita y esa hojita son básicamente iguales, ¿cierto? Va a depender del monitor que estén usando ustedes, pero yo creo que van a estar de acuerdo conmigo en que son muy, muy parecidas, ¿cierto? En este otro caso son un poco diferentes, pero tampoco son tan diferentes. Entonces, estos son simulaciones de cómo se vería, cómo ven personas que tienen algunas de estas condiciones. Por supuesto, para ver esto hay que ver colores. Si ustedes no ven colores, van a ver cosas diferentes de lo que yo estoy mirando. ¿Cómo se explican estos defectos? Los pigmentos para el gen rojo y el gen verde están en el mismo cromosoma y están relativamente cerca. Durante la generación de los gametos, en la meiosis, hay un proceso que se llama crossing over, en el cual se juntan los cromosomas homólogos y se transfieren información físicamente. Partes de un cromosoma se van hacia el otro y ese del otro viene hasta el primero. Hay movimiento, pero el crossing over no es perfecto todas las veces. Entonces hay defectos en ese crossing over. Entonces lo que se ve es, por ejemplo, que hay genes que tienen, en los cuales ocurrió esto. El gen verde y el gen rojo están fusionados y esta proteína no funciona. No, el producto génico no funciona. O por ejemplo, se eliminó el verde, se fijan, se eliminó el verde y ahora solo queda uno de los genes en lugar de tener dos. O aparecieron dos copias del gen verde. Entonces, todos estos casos vienen de la literatura en humanos. Esto se ha visto. Así es como se explica. Pero también explica el problema con el rojo, porque principalmente, de lo que yo entiendo, quizá voy a decir una mentira, ojo aquí. Lo que yo entiendo es que principalmente los problemas tienen que ver tan cercanos a las longitudes de onda con el rojo, en humanos, en lo que conocemos en humanos, en muchos casos, no en todos, ¿ya? Entonces esto podría explicarlo, porque aquí, por ejemplo, mire, apareció este gen que no funciona, o hay finalmente habrá doble producto de este gen verde versus el rojo. Ya. Punto aparte, vamos a hacer un break de 10 segundos y vamos a entrar en algo un poco complicado y de ahí se acaba la clase y partimos repasando esto la próxima. Profe, Sí, em, esto de que dicen de que las mujeres ven más colores que los hombres, ¿es verdad o tiene alguna no especie lo de sé. científico? Yo creo que eso es más de la cultura popular. Yo creo que, yo creo que es una cosa social. Esta es mi interpretación del problema. ¿Ah? Yo creo que hay una cosa del lenguaje. Las mujeres pueden verbalizar más colores porque han aprendido nombres de colores, ¿ya? Y probablemente muchos hombres no han aprendido esos nombres de colores. Yo me sé como 5 nombres de colores. Esos probablemente de ahí, ¿no? Rojo, el otro rojo, el amarillo, verde y azul, y probablemente no puedo decir unos cuantos más. No, no, no es que veamos diferentes colores, es que hay una cosa del lenguaje y se le han puesto nombres a diferentes variaciones, ¿ya? Ya, perfecto. Ese profe. Porque si te fijas, porque si eso fuera verdad, si lo que dices tú, por ejemplo, fuera verdad, que los hombres ven menos colores, habría menos artistas hombres, menos pintores, ¿cierto? Menos artistas visuales, y no me parece que ese sea el caso, Ah, claro, sí, ¿cierto? tiene mucho sentido en realidad. Sí, po. No, no se lo Entonces, había pensado de esa manera. claro, po, o no habría modistas, o no, ¿cierto? O no habría fashionistas, hombres, y sí hay, po. Entonces, todo pinta que es una cosa social. En verdad, profe, tiene toda la razón. Gracias. Ya, lo último que vamos a ver en la clase. Em,
hay un concepto muy importante que apareció desde el sistema visual que se llama los campos receptivos. Y los campos receptivos son la región del espacio de la cual una célula puede obtener información. Ya vimos en el sistema somatosensorial que una neurona del ganglio de la raíz dorsal tenía campos receptivos pequeños, ¿se acuerdan? En las vibraciones podían tener campos receptivos muy pequeños, muy pocos milímetros cuadrados, o algunas otras tenían muchos centímetros cuadrados. Entonces, eso hacía que si nosotros sacábamos información de las con campos receptivos pequeños, podíamos obtener mucha información de la punta de los dedos, pero en las que tienen estos campos receptivos gigantes, no podemos resolver mucho espacialmente aquí. Ya usamos la punta de los dedos para explorar cositas, obtener textura, no usamos esta parte, ¿ya? Entonces hay campos receptivos. Lo mismo ocurre aquí, en el sistema visual, y probablemente aquí fue donde, lo que yo entiendo es que aquí es donde se desarrolló ese concepto. Entonces, el campo receptivo es el lugar de la retina del cual una célula responde. Entonces vamos a mirar cómo ocurre esto. Estos son experimentos en los cuales se toma la retina, se registra una célula de la retina y se empieza a iluminar en la retina para ver dónde está el lugar en el cual esa célula responde. ¿Dónde tengo que iluminar en la retina para que la célula dispare potenciales de acción? La célula ganglionar. Entonces aquí está, miremos este de acá, cada rayita corresponde a un potencial de acción. Aquí está en la oscuridad, más bien esto es la penumbra, ¿eh? Está una suerte de penumbra en el laboratorio, dispara un potencial de acción, el FOME, ¿cierto? Se ilumina aquí, en lo que se llama el centro, este es un centro bien arbitrario, y aquí dispara potenciales de acción un montón, disparó un montón aquí bajó la frecuencia, pero sigue disparando. Ya, eso significa esto del T2 y del T1. Y ahora en el T2 volvimos a la situación original, disparó un potencial de acción. Perfecto, ¿ya? Entonces, hay un lugar en el cual yo ilumino y la célula dispara. Ya, listo, me voy para la casa. No, voy a hacer un último experimento antes de irme a la casa. Voy a agarrar otra célula y voy a hacer este experimento. Y aquí ocurrió otra cosa. Aquí esta célula no responde cuando se ilumina. Esta célula responde cuando se va a oscuro. Entonces aquí el experimento partimos con penumbra y luego aquí en el centro, en lugar de poner luz, quitamos la luz. Solamente en el centro. Pusimos, como que dijera, pusimos oscuridad. Entonces disminuimos mucho más aquí. Y fíjense lo que pasó. Esta célula, lo que pasa es que cuando nosotros ponemos oscuridad aquí, por decirlo así, ahí dispara potenciales de acción. Entonces, qué cosa más curiosa. Pero son como dos experimentos diferentes que yo hice aquí, ¿cierto? Le puse luz y le quité luz. ¿Qué pasa si a esta célula que yo le puse luz, miren ahora acá, esto más significa que ahí se iluminó? Entonces, si yo ilumino en el centro de este campo, dispara potenciales de acción. Si yo no ilumino en el centro, ilumino afuera, deja de disparar. Esa célula se llama centrada en el ON, porque en el centro, cuando la luz está ON, dispara potenciales de acción. Esta célula de acá está centrada en el OFF, porque dispara potenciales de acción cuando el centro está oscuro. Entonces, ¿qué cosa más rara todo esto? Tenemos células que detectan luz, por decirlo así, y otras detectan oscuridad o disminuciones de la luz. Vamos a verlo con otro, esto viene del otro libro, es la misma idea. Los colores son, estos dos colores, el rosado y el gris, son solamente para mostrarles el lugar espacial de la retina. El que importa es el amarillito. El amarillito es la luz. Entonces, no, perdón. Esto de acá es el área off. Lo dije, bueno, da lo mismo. Vamos con el experimento mejor. Mucho bla bla.
Iluminemos al medio. Estaba disparando potenciales de acción, aumentan la frecuencia de las rayitas. Perfecto. ¿Qué pasa si a esa misma célula, en lugar de iluminar aquí, en esa región que llamamos on, iluminamos afuera, lejos, en esta región que se llama off? Miren lo que pasó. Disminuyó la frecuencia de potenciales de acción. Entonces esto es interesante, porque solamente aumenta la frecuencia de potenciales de acción cuando ilumino adentro. Pero cuando lo ilumino afuera, no es que no pase nada, es que pasa lo opuesto. Entonces, ¿cómo diablos explico esto? Esta de acá era fácil, porque aquí estoy iluminando la misma columna de células en la que estoy registrando. Yo estoy registrando al medio. Aquí iluminé afuera y estoy registrando al medio. ¿Cómo diablos vamos a explicar esto? No es tan difícil. Hay células, tienen que haber células que están conectando un lado con el otro. Esta columna de células con otra. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Qué pasa si ahora, entonces, si yo iluminaba un poquito, aumentaba la frecuencia de disparo? Si yo ilumino mucho, aquí en el centro, aumenta mucho la frecuencia de disparo. Perfecto. Si yo ilumino afuera del centro, disminuye la frecuencia de disparo. Si yo ilumino mucho afuera, disminuye brutalmente la frecuencia de disparo. Ya, entonces esto es para mostrarle cómo se hicieron esos experimentos. Esto es una representación de esos experimentos. Todo esto para las células centradas en el on. Para las células centradas en el off es la misma idea, la misma idea. Si yo ilumino en el campo, aquí adentro, en el centro, disminuye la frecuencia. Pero si yo ilumino afuera, miren, aumenta la frecuencia. Entonces, resumen de todo esto. La célula centrada en el on aumenta la frecuencia de disparo cuando se ilumina en este centro. La célula centrada en el off aumenta la frecuencia de disparo cuando se ilumina afuera. Entonces, todos estos experimentos nos sugieren que aquí hay circuitos, no solamente hay columnas de células, como yo les mostré antes en la anatomía, sino que también están las células que están aquí, en esta región, están de alguna manera conversando con las de adentro. Y esto va a ser lo último que vamos a hablar, y aquí vamos a empezar la próxima clase. ¿Cómo explico que haya células on y off? Si yo ilumino aquí el centro, hay algunas células, yo estoy registrando aquí abajo, hay algunas células que van a aumentar la frecuencia de disparo con luz y otras que van a disminuir la frecuencia de disparo con luz. ¿Cómo diablos explico eso? No es tan difícil y la respuesta es, hay distintos circuitos. ¿Ya? Esa es la respuesta. Entonces, vamos por partes. ¿Cuál es el potencial de membrana? No. ¿Qué pasa cuando yo ilumino? ¿Qué pasa cuando yo ilumino esta célula? ¿Aumenta o disminuye el potencial de membrana? Disminuye, ¿cierto? Disminuye. Entonces, aquí está dibujado. Miren, aquí empezamos el experimento, estaba en ese valor el potencial de membrana, iluminamos el centro, disminuye el potencial de membrana. Ya hablamos de la fototransducción. Disminuye el potencial de membrana. Perfecto. Esta célula libera glutamato. Libera glutamato. Entonces, si disminuye la frecuencia de disparo, perdón. Si disminuye el potencial de membrana, ¿qué va a pasar con la liberación de glutamato? ¿Aumenta o disminuye? Acuérdense, la transmisión sináptica depende de calcio. Si el potencial de membrana aumenta, se abren los canales de calcio y entra calcio. Si el potencial de membrana disminuye, no se abren los canales de calcio y poca liberación sináptica. Entonces, si disminuye el potencial de membrana, va a disminuir la liberación de glutamato. Ya. Pero aquí viene la parte diferente de todo lo que yo les he contado en este grupo, en este curso. En esta sinapsis de aquí, que es la célula centrada en el on, aquí el glutamato es inhibitorio. Ese signo negativo significa que es inhibitorio. ¿Por qué es inhibitorio? Porque los receptores de glutamato son metabotrópicos y activan una cascada que abre canales de potasio. Entonces, en este caso,
particular, glutamato, es inhibitorio, ¿ya? Y esta sinapsis se llama que no conserva el signo, porque el glutamato es inhibitorio. Esta sinapsis de allá, esto es como lo hemos visto en el resto del curso, el glutamato es excitatorio y activa canales AMPA y kainato. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta célula? Disminuye la liberación de glutamato con la luz. Perfecto. Ese glutamato era inhibitorio. Si le llega menos neurotransmisión inhibitorio, el potencial de membrana va a subir, porque hay más inhibición. Como sube el potencial de membrana, aumenta la liberación de glutamato. Y ese glutamato, al llegar acá, aumenta el potencial de membrana y hace que esa célula dispare a mayor frecuencia. Y esa célula es la célula centrada en el ON. Aumenta la frecuencia de disparo de potenciales de acción. ¿Qué pasa con la otra vía? Las células centradas en el OFF. Disminuye el potencial de membrana en el fotorreceptor porque llegó la luz, disminuye la liberación de glutamato. Aquí glutamato es excitatorio. Como hay menos glutamato, miren, el potencial de membrana baja. Eso no se los mostré en el otro, pero el potencial de membrana baja. Si baja el potencial de membrana, hay menos liberación de glutamato. Si hay menos liberación de glutamato, a esta célula le va a costar mucho más llegar al umbral. Entonces la frecuencia de disparo, miren, en este dibujito la frecuencia de disparo fue 0. ¿Ya? La frecuencia de disparo baja mucho, mucho, mucho. Entonces, esto nos permite explicar la existencia de células ON y células OFF. Entonces, lo digo de nuevo y ahora lo voy a decir un poco más rápido, porque las cosas importantes hay que decirlas varias veces. La llegada de glutamato, de luz, disminuye el potencial de membrana en el fotorreceptor, se libera menos glutamato, en esta célula de aquí glutamato es inhibitorio, entonces como hay menos glutamato, el potencial de membrana ahora va a subir. Si sube el potencial de membrana, va a haber un aumento en la liberación de glutamato hacia allá, y ese aumento de glutamato va a hacer que la célula se acerque al umbral y ahora dispara potenciales de acción. ¿Qué pasa en el otro lado? En la otra célula. Disminuye el potencial de membrana, disminuye la liberación de glutamato, glutamato era excitatorio, entonces ahora el potencial de membrana disminuye, porque disminuyó la concentración de glutamato. Miren, disminuye el potencial de membrana. Si disminuye, va a disminuir la liberación de glutamato desde esta a la siguiente, y a esta célula le va a costar mucho más llegar al umbral y no va a disparar potenciales de acción. Entonces, esta es la manera en que podemos explicar que existan células ON y células OFF. Solamente les conté la célula ON. Para la célula OFF, ahí está el dibujo y es exactamente lo mismo, pero para el otro lado. ¿Ya? Y no vamos a entrar en ese detalle, pero ustedes se imaginan, es lo mismo, pero para el otro lado. Sí, hay una mano levantada. Me pasa que con lo que dijo de cuando glutamato, en este caso específico, donde está negativo, la parte más como azulina, es inhibitorio en este caso. Ahí sinceramente, ahí me compliqué un poco las cosas, no supe cómo entenderlo. ¿Lo podría explicar de nuevo, si es posible? Muy simple. Tenemos neurotransmisores excitatorios e inhibitorios, ¿cierto? Los excitatorios, lo que hemos visto en este curso, glutamato abre canales iónicos. Receptores de glutamato, entra sodio, sodio y calcio y se depolariza. Hasta ahí fácil. Este de acá, en el caso negativo, ese receptor de glutamato es un receptor metabotrópico. Ese receptor metabotrópico está acoplado a una cascada de señalización que abre un canal de potasio. Entonces hiperpolariza la célula. ¿Ya? No es un receptor ionotrópico, es un receptor metabotrópico. Y ese receptor metabotrópico finalmente es inhibitorio. Entonces la llegada de glutamato a esa célula hiperpolariza, porque la cascada de transducción es inhibitoria. Ya, como por el receptor que va por el receptor inhibitorio. Ya, Porque está ya, ahí acoplado a entiendo más. proteína G, está acoplado a Sí, proteína sí. G, ¿cierto? Y Ahí me enchufé un finalmente, poquito más. Con el receptor que hace que inhibe, ahí me enchufé un poquito más. Ya, ya, gracias. perfecto. ¿Más preguntas? Hay una pregunta que yo no vi. Dice, ¿las drogas que dilatan la pupila provocarían una mejor visión periférica?
Lo que yo entiendo es que la dilatación de la pupila es un efecto evolutivo, por decirlo así. Al aumentar el diámetro de la pupila, entra más luz. Si entra más luz, esto es más información. ¿Más información a dónde? A la fobia. ¿Mm? El punto que yo entiendo es que entra más información a la fobia. Si hay más o menos visión periférica, no lo sé, pero la idea es que es una mayor llegada de información a la fobia. Y eso ustedes lo han visto en los gatitos tienen una dilatación de pupila bien evidente, uno puede ponerle luz ahí al gatito y se ve rápidamente cómo se dilata o no la pupila, ¿ya? Nosotros cuando nos asustamos dilatamos la pupila, po. Y eso es un circuito probablemente muy antiguo, porque cuando un animal está frente a un peligro, eh, la evolución premió a los animales que podían dilatar la pupila y le entraba más luz y podían tener más información y podían huir. Esa es como la teoría de cuál sería el rol de esta dilatación de la pupila, es una cosa evolutiva. La evolución premió, entre comillas, por decirlo así, a los que cambiaban su cantidad de información hacia la retina. Ya, Profe, y, sí. profe, disculpe, de esta manera se explica también el hecho de que esas mismas drogas, por ejemplo, que dilatan la pupila, lo hagan también en un ambiente oscuro. Cuando las personas, por ejemplo, están en fiesta y están en un ambiente oscuro, también se les dilata las pupilas con alguna droga, pero no hay más luz necesariamente. No, pues porque eso es otra cosa, eso no es una, no es el estímulo natural. Pero eso entonces no es un efecto que tenga que ver con tipo, no sé, campo de visión o con luz o con fotosensibilidad, no tiene nada No que lo ver. sé, ahí no lo sé. Ya, No sé qué pasa con drogas recreativas y la visión, eso no lo sé, lo desconozco. ya, profe, gracias. Ya, más preguntas. ¿No? Ahora se me vino a la mente, quizás sea un poco básica, pero me pregunto, al dilatarse la pupila, usted dice como cuando le dilatas la pupila como, por ejemplo, al gato o en una situación de huida escape y se le dilata la pupila como para huir, tener más información, le entra más información. En esa parte donde le entra más información, ¿cómo se puede explicar ese proceso como ya de forma como de potenciales de acción, de como más como por dentro, interno, biológico? ¿Cómo, qué pasa ahí? ¿Qué fenómeno pasa para que pueda entrar más información de lo que haría naturalmente? Es como lo que no logro entender O del sea, la todo. entrada de información significa que van a entrar más fotones, vas a ver más cosas, vas a ver cosas que no veías antes. Entonces antes veías pocas cosas y ahora con la pupila, se supone, dilatada, podrías ver más. Eso es irrelevante cuando estás en la luz. La cosa es cuando estás en penumbra. Y ahí sí podría ser relevante. ¿Ya? Podrías ver cosas que no estaban, podrías ver depredadores. Entonces, es como simple, no hay que complicarse con los circuitos. Podrías ver cosas que antes no estaban. Podrías ver un depredador y eso puede hacer que tú huyas. Ya, ya, entonces como que son como por donde mientras dure el momento, estos como se agudizan en cierto Sí, sentido, por de decirlo durante la así, sí, situación como de oscuridad, ya cuando no hay mucha luz, claro, puedo ver cosas más que antes no sí, veía sí, sí, por sí, momentáneamente. así Ya. es, así es. Ya, si no hay más preguntas, lo dejamos hasta acá. Cuídense, vacúnense, lávense las manos. Nos vemos el lunes. Chao, profe, muchas gracias. Chao, cuídense. Chao, profe. Chao, chao.